Buenos días, chicos, ¿cómo están? Quien les habla es la profesora Hilda Valdivia y conmigo van a hacer el curso de literatura. El tema de hoy día es el costumbrismo. Muy bien, ¿qué cosa será el costumbrismo peruano? ¿Ya? Cuando hablamos de este movimiento literario, el cual va a aparecer en Lima en el siglo XIX, va a ser la primera corriente de literatura republicana. El costumbrismo, recordemos entonces que es una corriente literaria que va a expresar amor por lo inmediato, por el presente, por el ambiente local y los usos y costumbres de esa época. La corriente costumbrista tiene una influencia del neoclasicismo, ¿ya? Que va a ser, y esta influencia es esa actitud o esa intención didáctica y moralizante, ¿ya? El romanticismo, a diferencia de ello, va a tener una intención didáctica, el neoclasicismo. También vamos a tener en cuenta acá que va a buscar retratar y corregir las maneras de comportarse, ¿no? Por eso es que toma esta influencia del neoclasicismo y va a tomarse de una manera didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica nos enseña, ¿no? Y en este caso, si me habla de moralizar, me enseña a diferenciar lo bueno de lo malo. Perfecto. Entonces, como esta parte o este movimiento literario se encarga de corregir estas maneras de comportarse, recordemos que este movimiento no fue originario del Perú, por lo tanto, va a tener variantes, ¿ya? Y estas variantes va a haber, como ya les mencioné, va a haber una modulación o algo, o una variante particular, ¿no? Y es la inclinación hacia el neoclasicismo, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del costumbrismo, tenemos que remontarnos a épocas más o menos del primer militarismo o la Confederación Peruana, ¿ya? ¿Y dónde va a surgir? Recordemos que tiene sus inicios en España, en el año de 1820, con la figura de José de la Rama. Y va a llegar a nuestras tierras como un reflejo del costumbrismo español. Como ya te mencioné, el costumbrismo peruano va a tener influencias del neoclasicismo, pero también del romanticismo. Y cabe señalar que el costumbrismo concluye los aportes del neoclasicismo, ¿no? Muy aparte de allá de tomar esa influencia, también lo va a concluir acá. Y va a entrar en declive, es decir, van a bajar lo que es la intención didáctica y moralizadora. Y el romanticismo va a surgir, ¿no? Va a emerger más bien como un amor por lo típico y lo popular. ¿Y qué es lo que va a describir el romanticismo? En primer lugar, va a describir una sociedad en transición, es decir, de la colonial a la independencia y de la independencia a la republicana, presentando las circunstancias, los problemas y coyunturas de los primeros problemas que se incursionaron, ¿no? Y convulsionados a los años de los inicios de la República. ¿Okay? Entre sus principales características vamos a tener la descripción de usos y costumbres, la presentación de lo limeño, el tono humorístico, es decir, el tono burlesco que existió en lo que es el costumbrismo, ¿no? Va a haber una concepción utilitaria de la literatura. Como ya te había mencionado, hay una actitud moralizante, no estamos hablando de la moral. Se trabajó la comedia, los poemas satíricos y artículos de costumbre, ¿ya? Recordemos entonces que el costumbrismo como una escuela literaria, en un sentido totalmente auténtico, lo vamos a ver acá en el Perú, y lo que va a identificar o construir, va a tratar de construir, mejor dicho, lo peruano, ¿no? Esas costumbres que tenemos los peruanos. Recordemos también que en lo que es el costumbrismo va a haber una búsqueda de identidad, ¿ya? Entonces, estos hábitos sociales que nosotros realizamos como costumbres
y vamos a ver las clases sociales también divididas, una clase llamada ostentar el poder y tomar decisiones. Estamos hablando de una, en este caso la clase social que tenía dinero, y luego tenemos a los criollos, ¿no? A los españoles americanos, en la cual vas a tener una aristocracia chapetona española, ¿no? Bueno, y de ahí, en lo que es un contexto totalmente histórico, recordemos en el año de 1827, 1835, tenemos el caudillaje militar, y posteriormente en el año de 1836 a 1839, la Confederación Perú-Bolivia. ¿Ya? Esto es totalmente en la parte histórica. Luego tenemos en el año de 1839-1844 la restauración y la regeneración. Posteriormente, en 1845 a 1863, el gobierno de Ramón Castillo. En cuanto a lo social, van a vivir o van a existir 4 grupos sociales más influyentes en el poder, quienes van a ser los militares, el clero, que está relacionado con la iglesia, la aristocracia y la clase media. Recordemos también, chicos, que la aristocracia limeña estaba interesada en recuperar ese sistema colonial que se estaba perdiendo de inicios del siglo XIX. En cuanto a la clase media, vamos a ver que era un poco liberal y más democrática, ¿no? Recordemos también que el costumbrismo fue el momento de enfrentamiento de 2 proyectos diferentes, pertenecientes a 2 grupos diferentes, la aristocracia y la clase media, que ya te había mencionado. Voy a mencionar algunas características. Acá está ya lo que se te ha formulado en esta diapositiva es las influencias que ya te había mencionado, ¿no? La influencia del neoclasicismo y del romanticismo. Si nos basamos netamente al neoclasicismo, tenemos esa intención didáctica, esa intención de enseñar, ¿no? Y la moralizadora y los modelos clásicos que se habían tomado para esta etapa literaria. En cuanto a lo romántico, también vamos a tomar como influencia lo colorido, lo local, ¿no? Lo exagerado, por así decirlo, el gusto por lo pintoresco y el contraste de la atmósfera, ¿no? Las combinaciones de lo que es el paisaje natural. Una de las características principales del costumbrismo también puede ser que expresa un amor por lo inmediato, es decir, por aquel ambiente local y las costumbres de las épocas. También tiene una búsqueda de identidad de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia, ¿no? Esa estructura entre la clase aristocrática y la clase del pueblo, la clase popular, ¿no? Tiene nuevamente a mencionar el aspecto moralista y didáctico, o también llamado pedagógico. Recordemos también que se nota bastante lo que es la burla, ¿no? Recordando ya algo que ya se ha mencionado. Y lo que más va a caracterizar, chicos, el costumbrismo es ese afán de describir esos usos y costumbres que tienen de repente los limeños, ¿no? Sobre todo. Y se va a desarrollar preferentemente a través del periodismo y el teatro. Recuerda que el costumbrismo va a criticar los vicios sociales de la época, ya que lo van a criticar, pero a través de la sátira. Se va a manifestar como una literatura comprometida con el proceso social. Y recordemos que va a tener un tono anecdótico, satírico, festivo, burlón, ¿no? Aquí, en lo que es el costumbrismo, se van a ver 2 corrientes, la corriente del anticriollismo y la corriente del criollismo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta cuándo nace o cuándo se crea lo que es el costumbrismo, pues ya nosotros sabemos que se va a iniciar en el año de 1829, ¿no? Y se inicia con una de las representaciones de las obras más importantes de Felipe Pardo y Aliaga, que son Frutos de la Educación. ¿Ya? Y en cuanto a, hablando acá en lo que es el máximo esplendor de esta época costumbrista, pues estamos hablando del Espejo de mi tierra, ¿no? De Pardo también. ¿Y cuándo culmina? Va a culminar con una comedia llamada Las 3 viudas de Manuel Ascencio y Segura, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los representantes de esta época?
En la primera etapa vamos a tener a Manuel Asensio Seguro y Felipe Pardo y Aliaga. En la segunda etapa vamos a tener a Narciso Arestegui y Manuel Atanasio. En la tercera etapa, Abelardo Gamarra. Recordemos que también van a haber algunos representantes que van a anteceder a estos, a Juan del Valle Caviedes y Alonso Carrión de la Bandera. Aquí vamos a encontrar a Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Cada uno de ellos va a representar a una época que ya se había mencionado, dos vertientes, ¿no? La vertiente criolla y la vertiente anticriolla, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. El representante en todo caso del anticriollismo es Felipe Pardo y Aliaga. Y el representante del criollismo es Manuel Asensio y Seguro. Y eso quiere decir que acá estamos hablando de dos clases sociales, ¿no? De la aristocracia y la del pueblo. Aristocracia estamos hablando de Felipe Pardo y Aliaga y de Manuel Asensio y Segura de la parte del pueblo. Entonces, Felipe Pardo y Aliaga va a representar al colonialismo. ¿Qué va a despreciar? Va a despreciar a lo criollo, a lo popular, al lenguaje muy recargado, ¿no? Va a utilizar por eso un lenguaje más culto, un lenguaje a un estilo clásico. Recordemos que Pardo fue tradicionista y perteneció a la aristocracia. Él utilizó el seudónimo de Lelio en lo que es la poesía, no ponía su nombre, ¿no? Entonces él se denominó Lelio. Felipe Pardo y Aliaga va a defender lo que es la ideología del Partido Conservador, ¿ya? De José María del Pando. Va a fundar El Intérprete y El Espejo de mi Tierra. Mientras que Manuel Asensio Seguro va a representar la República. El gusto que tiene Manuel Asensio Seguro un poco más criollo, un poco más popular, ¿no? Utilizó lenguaje pueblerino y exaltó las costumbres citadinas. Asensio o Segura no le gustó mucho lo que era la colonia y despreció en su totalidad al militarismo. Pero va a simpatizar con las ideas del general Gamarra. Él también tuvo un pase en lo que es la actividad periodística y colabora con lo que es la Fundación del Comercio en el año de 1839. Va a dirigir también la Bolsa en el año de 1841 y el Moscón de 1848. Felipe Pardo y Aliaga, dicen sus personajes van a pertenecer a la porción más cómoda de la clase media. Vamos a tener en cuenta que Felipe Pardo y Aliaga, como perteneció a la aristocracia, él no era muy bien visto en esa clase social, ¿no? Ahora dice, Pardo mira las cosas de lo alto, vive en un salón, o sea, es diferente, ¿no? Él se siente diferente a lo que es Manuel Asensio Seguro, pero no era aceptado tampoco por la clase aristocracia. Va a practicar lo que es la política y él va a buscar lo que son esos aires extranjeros. Él no va a utilizar de repente, no va a tener una forma de escribir como los peruanos, no, él se va a vincular más o se va a inclinar más a lo que es la escritura extranjera. Entonces, recordando que Manuel Asensio Seguro es el padre de un teatro regional pintoresco, ¿no? Y estuvo más en contacto con lo que es el pueblo. Él trabajaba más para el pueblo, él presentaba sus obras ante un público, un inmenso público, porque lo hacía para el pueblo, no lo hacía para la aristocracia, que era algo pequeño, ¿no? Y Segura fue oriundo, ¿no? Amó mucho a su tierra, amó mucho a su pueblo. Tenemos en cuenta también que en cuanto a la redacción, Manuel Asensio Seguro utiliza un lenguaje más entendible, un lenguaje más citadino, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la producción literaria de Felipe Pardo y Aliaga? A ver, estamos haciendo cuadros comparativos. ¿Por qué? Porque estos dos se van a contraponer, ¿ya?
O sea, la escritura de Felipe Pardo y Aliaga y la de Manuel Asensio Seguro son contradictorios. Va a haber una oposición en estos dos tipos de literatura. Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, escriben lo que es comedias, frutos de la educación, Leocadio o el aniversario de Ayacucho, una huérfana en Chorrillos, en la poesía La nariz, la jeta, ¿sí? En lo que son en los artículos de costumbre, el paseo a los Amancaes, un viaje, el espejo de mi tierra, ópera y nacionalismo. Manuel Asensio Seguro se inclinaba más por lo que era la comedia, ¿no? Porque era un poco más fácil de representar ante un público y que el público lo pudiese entender también. El lenguaje, como ya se les había mencionado, era un poco más práctico, ¿no? Sin muchos tecnicismos. Escribió La Pepa, El sargento Canuto, Percances de un remitido, Las tres viudas, Ñacatita, ¿no? Una de las sombras más representativas de Manuel Asensio Segura. Después tenemos poesía, La pelimortada, A las muchachas o Una viuda, artículos de costumbres, Me voy al Callao, Los carnavales, de las cuales ustedes van a escoger una para trabajar un análisis literario. Acá tenemos, por ejemplo, el tema, lo que es Ñacatita, ¿no? El tema principal de Ñacatita. El tema principal de Ñacatita es el matrimonio impuesto por el interés y el celestinaje, ¿no? ¿Qué cosa es el celestinaje? Es decir, la alcahuetería, el cómo ellos hacen propicio a que se lleve a cabo esta unión, ¿no? Ahorita les voy a explicar esta partecita. Entonces, nosotros hablamos de la obra Ñacatita, como ya te dije, es la obra, por así decir, la obra cumbre de Manuel Asensio Segura, ¿no? Entonces, acá tenemos este mapa conceptual de Ñacatita. Tenemos personajes, entre sus principales personajes tenemos la misma Ñacatita, ¿no? Que va a ser la alcahuete en este caso. ¿Cómo era ella? Acá también lo vamos a describir. Era vieja, cínica, era chismosa también, ¿no? Y tenemos a Manuel, que era un galán enamorado. Luego tenemos entre los personajes secundarios, tenemos a Julia. Recordemos que Manuel es enamorado de Julia. Julia es hija de Rufina, que es un personaje secundario también, quien quiere casar a su hija, ¿no? Y luego tenemos a don Alejo, que es un farsante, es adinerado y es pretendiente ¿de quién? De Juliana. Pero en este caso doña Rufina, que es la mamá de Juliana, quiere casarlo con don Alejo, ya que es muy pudiente, ¿no? Tiene mucho dinero y él quiere casarse con Juliana. Luego tenemos a Jesús, quien descubre el engaño, que le quiere hacer don Alejo y Ñacatita, ¿no? Quien va a ser en este caso la alcahuete. ¿Y quién es Jesús? Es el amigo de la familia. Muy bien. Y esto es frutos de la educación, que también tiene los personajes principales, a Bernardo, que es un huérfano adinerado, y es obligado a casarse con Pepita. De ahí tenemos a don Feliciano y doña Julia, que son los personajes secundarios. Don Eduardo, que es el adinerado, es inglés y es pretendiente de Pepita, ¿no? Acá todo es un enlace, un entrelace entre personas. Y tenemos la mulata, que se casa con Bernardo y reclama su herencia. Entonces, todas estas obras, chicos, están relacionados un poco al estatus social, ¿se han dado cuenta? O sea, ¿qué buscaban los padres de ese entonces? Que las hijas se casaran con personas pudientes, con personas adineradas, ya que para ellos solamente eso importaba, el dinero, no la clase social. Más allá de los sentimientos los dejaban a un lado, ¿sí? Entonces, acá hay algo importante también, lo que son los frutos de la educación. Es una comedia del escritor peruano Felipe Pardo y Aliaga, y está dividido en 3 actos, dice, ¿no? Y está hecho en verso. Recordemos que esta obra va a remarcar el origen o el inicio del teatro nacional peruano. ¿Qué es lo que hace Aliaga con esta obra? Trata de satirizar, ¿ya?,
esa deficiente educación moralista que tienen los peruanos o los habitantes de ese entonces de Lima, ya los criollos, ¿no? Totalmente insensible. ¿Por qué? Porque no les importa en sí los sentimientos, lo que les importa más es el dinero, ¿no? La clase social, el estatus social. Y recordemos que esto ya ocurre cuando el Perú ya se ha independizado de España, ¿no? Lo que se ve acá entonces es una sátira a esa educación moralista que tenían los peruanos. Muy bien, chicos, la tarea domiciliaria está establecida ahí. Ustedes también la tienen en el boletín. Cualquier consulta, no duden en hacerla. Recuerden que tienen que hacer un mapa conceptual del tema, ¿ya? Muy aparte de pegar tus diapositivas. Muy bien, eso es todo. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo.